Como ya se ha visto el afiche, ahí está, también se publicó. Por ahí parecía medio extraño el título, Centrados en tiempo peligroso, pero centrados en Cristo en este caso, en tiempos peligrosos, ¿sí? No quería que fuera un título muy largo y quedó de esa manera. ¿Cuántos saben que estos son tiempos peligrosos? ¿Saben? ¿Sabía? Y uno dice, siempre ha sido un tiempo peligroso, pero cada vez se ponen más peligrosos. Cada vez hay más distracción. Cada vez el veneno en lo interno es más fuerte, letal, como se puede expresar, un veneno letal para nosotros que somos cristianos. Y lo que quiero ministrar hoy o hablar en este tiempo, lo que tenía en mi espíritu, es que podamos ver de hoy, o ya sea un afán, ya sea una preparación, cuál es el objetivo, cuál es el enfoque, cuál es la meta, cuál es el final de eso. ¿Estará el Señor ahí? ¿O viene el Señor después? ¿O el Señor lo impulsó? ¿Cuál es ese enfoque? ¿En qué está centrada su vida? ¿Sí? Por ahí hay una canción que a veces hemos cantado y ahora me acordé para que la anotemos. El centro es Jesús. El centro es Cristo. Y así debiera ser. ¿Amén? Entonces quiero que usted vaya pensando también en esa prioridad que tiene. Y que podamos orar antes que todo, brevemente quiero declarar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por este tiempo. Espíritu Santo, que tú puedas hablarnos, que tú puedas ministrarnos en esta hora, que tú puedas redarguirnos, que tú nos puedas impulsar, mi Dios, que nos puedas llevar siempre a otro nivel como tú eres. Nos arranca de una posición para ponernos en otra, o nos hace dirigir, mi Dios, nuestro camino, o enderezar, Padre, lo que hay que enderezar. Pero por siempre bendecir, mi Dios, la casa, bendecir esta iglesia. Por eso gracias, mi Dios. Gracias, amado Rey. Te honramos, te bendecimos y te damos toda la gloria a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a ir tomando varios versos, pero no quiero que se concentre tanto en que vamos a leer todo ese versículo. Quiero centrarme en las ideas principales solamente de lo que tiene que ver con este mensaje, ¿sí? Y como dice en Juan 15:5, y en todo Juan 15, digamos, la mayoría de ese capítulo de la palabra, de la Biblia, habla que Él es la vid verdadera, ¿ya? Y si usted mira a su hermano aquí, o si mira la iglesia cómo está distribuida o cómo se hace siempre, usted puede ver a los que le rodean. Mira a sus hermanos que están aquí. Quizá usted no le ve ramas, me refiero conectadas a usted a él, pero espiritualmente sí. Usted puede mirar al de atrás, al de al lado, puede ver, mire, este no lo conozco mucho, mírelo. No tiene nada que ver con su esposo o su esposa, estoy hablando de los hermanos de la iglesia. Hay alguien que por ahí no conozco muy bien, pero ¿sabe? Aún así está conectado a Él, porque usted está aquí y Él está aquí. Por lo tanto, y la cabeza de todo eso es Cristo. Y Él ha puesto también cabeza acá. Le dijo a Pedro, tú serás la roca de tus hermanos. Y aquí nosotros también tenemos, por decir, nuestra imagen como un Pedro, como un apóstol Pablo, un padre ministerial, como lo fueron ellos. Y todo eso, si usted lo mira de esta manera, estamos conectados como una vid, como un árbol, como una serie de red, todos conectados, todos unidos. Pero principalmente eso funciona porque estamos conectados a Cristo. Ahora, como dice en este verso, separados de mí, nada podéis hacer. Dice el Señor. Separados de mí, nada podéis hacer. Alguien podrá decir, yo igual he hecho de todo en mi vida y antes hice un montón de cosas sin el Señor. Pero las cosas que valen la pena, las que producen vida, las que producen eternidad, no se pueden hacer. No las podemos alcanzar. Por eso cuando Él dice, separado de mí, nada podéis hacer. Los fariseos creían que tenían todo el monopolio, digamos así, de la palabra o de la ley o de la voz de Dios en la tierra. Pero cuando llegó el Señor le dijo, no están haciendo nada. No están haciendo nada ustedes. Y los confrontó. Claro, le dijo otras palabras. Le dijo hipócrita, le dijo ay de ustedes, le dijo un montón de cosas. Pero en otras palabras, ustedes no están haciendo nada. Y que le dijeran eso, por eso lo irritaron y todo lo que ocurrió. Pero se imagina el Señor viene y nos dice, tú no estás haciendo nada. Sería fuerte, para mí al menos. Sería claro también.
Y sería porque no estoy conectado a Él. El que se conecta con esta red, que es la iglesia, que es esta asamblea, que es la casa, ¿sí? Que es la morada de Dios, conectado uno al otro y conectado a Cristo, podemos hacer de todo. Podemos hacer de todo, ¿sí? Si no lo creyó, no lo entiende, yo le digo a usted que puede hacer de todo en su vida, porque está conectado. Si se desconecta, el Señor aparece y dice, nada ahora podéis hacer, nada, pero estamos conectados. Y gracias a nuestro Dios, porque eso nos da un buen enfoque, nos habla primeramente, yo estoy aquí, y nos llamó a estar unidos a Él. Hay una historia, ¿sabe? De un pastor, le quiero contar una historia de un pastor que tenía una estrategia para tener una iglesia multitudinaria. Él tenía una estrategia en su mente para tener multitudes en su iglesia. Pero ¿sabe lo que le pasaba a este pastor? Que él no podía dormir en las noches pensando en su estrategia. Él pensaba y pensaba en la estrategia y calculando cuánto iba a alcanzar con esa estrategia. Y él no podía dormir, no descansaba. Hasta que en una noche se le apareció el Señor y le dijo, enfócate en buscar mi presencia. No te enfoques en calcular cuánto vas a alcanzar ni en tu estrategia, sino que busca mi presencia. Lo que pasó es que ese pastor sí logró una iglesia de multitudes. Una iglesia grande ahí en Colombia. Pero cuando eso sucedió, él después cambió nuevamente la prioridad y comenzó a mirar lo material. Y cuando miró lo material, se alejó y se desconectó nuevamente de Dios, de Cristo. Entonces a veces lo que nos pasa a nosotros, cuando tenemos ese enfoque aún para Dios, pero hay cosas que nos suceden y quizás cosas que están en su mente en esta hora o no en esta hora, en estos días, en estos años, en estos meses, semanas, por las noches que no lo dejan dormir, que no lo dejan tranquilo. Quizá algunos no es alcanzar a una iglesia multitudinaria o ciertas cosas, pero son problemas, son situaciones, es que todavía no alcanzamos, no logramos metas, o todavía falta tiempo. Y ya estamos pensando en el siguiente paso, pero no hay descanso. Cuando el Señor dice, enfócate en buscar mi presencia. Enfócate en buscar, yo mando, yo digo cuándo hay que hacer las cosas. Él le dijo a Pedro, ahora echa la red. Antes no funcionó, se cansaron, trabajaron toda la noche, desperdiciaron el tiempo, ¿no? Sí, estaban todos cansados, llegó el Señor y ahora ve y pon la red. Y claro, la incredulidad por el cansancio, porque con su fuerza no había resultado. Pero cuando el Señor les dijo, ahí era. O cuando le dijo después, ve al mar, ¿cierto? Hay un pez, va a sacar una botella, hay una moneda de oro dentro de la boca del pez. ¿Cuándo usted iría al mar a buscar eso? ¿Cuándo se le hubiera ocurrido a Pedro ir a buscar eso? Ve y paga los impuestos. Y nosotros aquí preocupados, pagando todo y trabajando y forzándonos y el afán, y estamos mal. Pero cuando el Señor habla y te dice, ve ahora, es porque ahí va a estar. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Es que no está? ¿Es que no escuchamos la voz de Dios? ¿Es que no estamos conectados? Hay que buscar las evidencias, los frutos de nuestro día a día, de nuestro vivir con el Señor. ¿Es un constante de pregunta y respuesta de Dios a nosotros? ¿O simplemente son preguntas y respuestas de nosotros mismos? Porque hay un problema, nuestro razonamiento humano. Ahora, si tomamos la vida de este pastor que estoy deduciendo aquí, o de cualquier persona que esté en esta situación, el problema es cuando uno se aleja de Dios y ya comienza a ir por otros enfoques, como ya les pasó a algunos también y en la Biblia ocurrió. Entra el pecado y entra la iniquidad y ya no vuelve la persona. Hay un momento que incluso un ministro no vuelve y se pierde. Dice Pablo, va a ser probado por fuego y va a sufrir pérdida. Ahí estará el trato con él si será salvado también. Pero cuando entra la iniquidad, el amor de muchos se enfría. Cuando nos alejamos de Dios, ese amor se enfría. El amor por el cual uno hace las cosas, el amor por el cual uno se sienta acá y estamos todos conectados, más allá de que conozca o no a su hermano, está unido al Señor. Y por amor le adoramos, y por amor cantamos, y por amor predicamos, y todo lo que se hace. Y aún cuando se pide la ofrenda, se hace con amor. Porque si no, mejor pensemos en estrategia, sin amor. Pero es por amor. El hermano ofrendó por amor. ¿Sí? Y él va a ser recompensado por eso.
porque Dios es justo. Ni un vaso con agua queda sin recompensa, cuánto más una ofrenda así. Entonces Dios es grande, Él es maravilloso. Y Él nos manda a andar como Él anduvo. En 1 de Juan 3:7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Quizá por ahí elija algunas otras versiones, usted va a ir viendo las letras, pero no me voy a detener tanto para ir avanzando. Entonces tenemos que hacer las obras que Él hizo. Y cuando Él nos habla, como esta palabra, quedamos nosotros expuestos. Y también eso para algunos es un problema. Depende de la situación de vida en la que nosotros nos encontremos, es un problema. Cuando usted le declara la palabra a alguien que no cree, lo deja expuesto ante Dios. Lo deja expuesto ante la justicia. Él verá si cree o no. Él quedó expuesto a la luz. Y luego decide. Y hay dos decisiones. Una es irse a la negativa, ¿sí? O aceptar. Entonces, nosotros que estamos aquí hemos decidido entrar y estar en la luz de nuestro Dios. O conocer la luz. Algunos están en el proceso de conocer esta luz. ¿Ha visto cuando usted está en la oscuridad y en las tinieblas y se prende un foco, los ojos quedan ahí pequeñitos? Le molesta la luz. Esto no quiere decir que a lo mejor usted, claro, llegó la luz y ahora comienza a ver todo con claridad. Hay procesos que sí, sobrenatural. Pero la mayoría de las veces vemos que a las personas se le achican los ojos. Y tenemos que enseñarle a abrir los ojos. ¿O no? La labor de los pastores, de los líderes, de los padres, del discipulador. Abrir los ojos, que se mantenga, que se dé cuenta que no tiene que volver a la oscuridad, a estar cómodo otra vez. Tiene que estar en la luz hasta que el ojo se le adapte, hasta que pueda ver con claridad. Entonces la luz, quedamos expuestos con la palabra ante su luz, ante el Señor. Y cuando quedamos expuestos es cuando ya comenzamos a tomar su palabra y dice andar como Él anduvo. Tenemos que ser justo como Él es justo. Tenemos que ser santo como Él es santo. Todo esto es lo que estoy hablando aquí en esta primera parte. Es poder estar enfocados, es poder estar centrados en lo correcto, en lo real, que es nuestro Cristo, que es nuestro Señor. Y Él nos va a enseñar, dice que Él nos va a revelar todas las cosas. Todas las cosas. Si hay algo que usted no sabe cómo hacer, Él se lo puede revelar. Él lo quiere hacer. No piense, es que a lo mejor Él me quiere meter aquí. No, Él quiere revelar, Él quiere hablar, Él le quiere enseñar. Pero nosotros tenemos que querer purificarnos, santificarnos, hacer lo que Él hizo. Amén. En la Biblia vemos que muchas veces, en muchas predicaciones nos va a hablar que Egipto es el mundo, y es así. Que Egipto representa al mundo, todo lo que ocurrió en Éxodo, donde la iglesia Puertas del Cielo estamos tratando el tema de Éxodo, muy interesante. Bueno, toda la Biblia es muy reveladora. Y donde Israel también representa a la iglesia, en este caso, a nosotros. Tenemos que ser uno con ellos, pero también en lo espiritual, en la Biblia, está hablando de nosotros. Y usted sabe lo que sucedió ahí cuando Dios confronta a Faraón con Moisés. Pero era la voz de Dios constantemente. Moisés le decía, porque Dios, Jehová me dijo, Jehová te dice así, yo soy. Y él lo cuestionó y él no quiso primero reconocer a Jehová. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es ese Dios al que tú me dices? Entonces cuando Faraón se rehúsa, él queda expuesto ante la palabra de Jehová, en este caso de Moisés. Él quedó expuesto y fue endureciendo su corazón. Y él solamente lo que pensaba era el relajo, someter, en este caso Israel. Pero hubo un momento donde Moisés va temprano, le declara la palabra, yo soy el Jehová. El gran yo soy viene a decirte que libere mi pueblo. Y él no le quiere creer, no lo toma en cuenta y lo deja ahí. Y luego, es la primera plaga, digamos, en esta parte. Solamente quiero mencionar esa para que usted pueda entender la idea. Él va al relajo, va al río. Y ahí aparece nuevamente Moisés. Digamos que a las 7:15 le apareció Dios, le habló, él se rehusó. Ya como a las 8, 9, digamos, de la mañana, él iba al relajo y Dios lo confronta nuevamente. Y se convierte en sangre el río cuando Moisés toca la vara y le declara que eso es muerte. Y todas las fuentes, todas las cisternas de Egipto se convirtieron en sangre también. No podían beber agua, porque en el mundo hay sangre, en el mundo hay muerte. Sin el Señor hay muerte.
el que quiere congraciar, el que dice es enemigo del Señor, el que quiere tener una amistad con el mundo. Y no se refiere con una persona que está afuera, no, se refiere con hacer las cosas mal, coquetear todo el tiempo con lo malo, con lo que está fuera de lo santo, fuera del Señor, fuera de la obediencia, fuera de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que te va a llevar a otro nivel. Congraciarse con las otras cosas o ir al relajo del mundo es muerte, y le mostró ahí y estaba en sangre. No quiero entrar ya más en esa historia porque ahí suceden muchas cosas más, pero queda expuesto. Y aún así, con esa señal, Dios es bueno porque no lo mató y no lo comenzó a azotar. Solamente le estaba mostrando quién era Él. Por eso le dijo, yo soy Jehová. Recuerde que en estos tiempos Él decía, yo soy. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. O después era el Dios Todopoderoso, el Shaddai, Adonai. Pero Él dijo, no, Jehová, porque Jehová es yo soy. Es mostrarse quién era el Dios. Él quería mostrarse ante el mundo. Él se quiere mostrar. Él se mostró en su vida. Por eso usted está aquí hoy. Porque usted pudo ver al Padre, pudo ver a Dios, pudo sentir su presencia. Él está cambiando su vida y va a cambiar de aquellos que están acá por primera vez o llevan poco tiempo. Él tiene todo el poder y la voluntad de transformar su vida. Porque eso es ser Jehová, eso es ser Jesús, mostrarse. Y Él se quiere mostrar constantemente. Entonces cuando quedan expuestos ante luz y la verdad del mundo. Ahora, en el mundo actual, porque estamos hablando del Éxodo, es Egipto que representa al mundo, pero el mundo actual hoy tiene la palabra. Hoy tiene la palabra. ¿Sí? Pero después va a tener las plagas. El Señor viene con la palabra primero. Él viene con las enseñanzas. Él te deja expuesto ante la palabra. Y cuando ya no quiero, ahí vienen las señales. Porque Él es Dios. Porque Él es soberano. Porque Él se muestra. Él te habla con la palabra. Sí, Señor, yo, bien. No tendrán para qué venir las plagas. Me escuchó. Pero cuando uno no quiere oír, cuando uno no quiere entender, y sobre todo nosotros que somos discípulos y no queremos oír, también vienen señales. Este no quiere. A ver, la primera señal, 10 señales, 10 plagas. No. Bueno, algunos quizás podrán decir, a mí sí me ha azotado. Otro le ha dado ahí uno suavecito. Pero la verdad es que Él se muestra. Él nos deja expuestos ante su palabra. El mundo de hoy está recibiendo la palabra, nos tiene nosotros, estamos predicando. Algunos le creen, otros no. Y ese es durante un tiempo. Pero cuando se cumpla este tiempo, después vendrán las señales. Porque no quisieron la palabra. Pero Dios siempre es misericordioso. Y yo estoy diciendo esto porque usted y hoy y yo aquí tenemos la palabra. Tenemos lo que Él nos enseña. Tenemos la semana a semana y discipulado tras discipulado. Hay escuela de paternidad, hay discipulados. Me refiero a estudios también de la palabra, donde usted puede entrar, usted puede preguntar, usted se puede acercar, usted se puede conectar con Él. No con el hermano, no solamente. No con el que está hablando ahí solamente, que es válido también y es parte de lo que Él quiere. Ahí es donde nos fogueamos, pero ahí es donde está su palabra, para que no tengan que venir azotes, para que entendamos, me refiero. Sí, ese es el modelo que el Señor nos muestra. Hebreos 3:13 dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, ¿qué dice ahí? Se endurezca por el engaño del pecado. Para que ninguno se endurezca. Entonces cuando uno pasa un tiempo sin oír una palabra, sin permanecer, sin estar, ¿qué sucede? Se endurece. Se endurece el corazón, se endurece el pensamiento. Hay que martillar un poco más ahí para que me entienda, porque está más endurecido. Y cuando uno se endurece, entra el pecado. Siempre el enemigo va a meterse. Y quiero hablar de él también acá. No quiero darle tribuna, sino que usted aprenda a detectar la serpiente, la maldad, el mal. Antes de eso, miren Gálatas 5:7, vosotros corrís bien. ¿Qué nos estorbó para no obedecer la verdad? ¿Cuál es el estorbo? ¿Cuál es el enfoque? Nuevamente lo quiero ver así, de vida. Y si usted está enfocado en Cristo, o estaba, a lo mejor comenzó bien, dice que comenzaste bien, corrís bien. Y si alguno ya siente que no está bien,
¿Qué los estorbó? ¿Cuál es el estorbo, quizá actual? ¿O qué es lo que en un momento fue? Y no lo supo arrancar, no lo supo ver, no supo pelear contra eso. Y eso nos estorba día a día hoy para buscar a Dios. Y uno dice, un estorbo es como que algo que molesta. No necesariamente. El estorbo muchas veces es placentero, sobre todo en estos tiempos. Terminó el día, hizo un montón de cosas y dice, no oré. Estuvo estorbado, pero todo el día. Pero estuvo entretenido o estuvo afanado. ¿Es el afán o el placer? Son las dos cosas, pero aún así llega al final del día y no estuve, pero ni me acordé de orar a Dios. Pablo dice, hable lengua, ¿qué me iba a acordar? Ojalá hablásemos lengua todo el tiempo. No me acordé ni decir una palabra. Entonces miren, estos tiempos, claro, el afán, el placer. Ahora yo le pregunto, si usted quiere tener éxito en un proyecto y algo lo va a estorbar, ¿no lo arrancaría? Lo vería, pero y lo sacaría y no, tengo que tener éxito. ¿No es así también con el Señor? ¿No es así también con nuestro Dios? Tenemos que entrenar y fortalecernos nosotros en tener voluntad, en disciplina, semana a semana, tener voluntad para enfrentar cosas, hábitos, malos hábitos. Tenemos que tener la voluntad, tiene que pensar, mira, este hábito tengo y luche con eso. Luche contra eso. Cuando lo venza va a venir otro y va a ir derrotando uno tras otro. Y se va a dar cuenta que está conectado con Dios, que Él le habla, que Él le muestra, que Él le dice cuándo echar la red. Un montón de cosas van a cambiar en su vida. Muchas cosas. ¿Alguien dice amén? Amén es que así sea. A lo mejor usted dice, no, a mí me cuesta, pero diga amén. Usted dice, yo no sé si lo voy a hacer esta semana, pero diga amén. Porque así sea, así será, así va a ser. Tiene que declarar con la boca, con las palabras. Usted dice, yo soy duro. Bueno, diga, yo soy blando. Yo soy amoroso. Yo soy tierno. Y se quedaron callados. Porque en su mente yo soy duro, soy odioso, soy amargado. No, todo lo contrario. Esta iglesia está llena. Esta iglesia se mueve lo sobrenatural. En esta casa hay riquezas. Usted lo llama con la boca, con las palabras. Y en su vida, usted tiene que cambiar hábitos. Tenemos que aprender a hablar. El cristiano que aprende a hablar cambia su vida. El problema es que no sabemos hablar, cristianamente hablando. Y no sabemos hablar y menos orar. Los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Y eran hombres que tenían la Torá, tenían a los fariseos. Vieron a Jesús, enséñanos a orar. No sabían orar. Entonces, a ver quién de acá puede venir y decir, yo sé orar. Él solamente nos puede enseñar, teniendo comunión tras comunión tras comunión con Él. Él nos enseña, Él nos muestra. ¿Sí? Pero si no pasamos tiempo con Él, no vamos a aprender nunca a orar. Los deseos en Gálatas 5:17, voy más rápido, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Su razonamiento interno con el del espíritu se antepone y hay una lucha y finalmente no hago en realidad lo que quiero. Porque hay cuestionamiento, porque todavía no sé, hay duda. Es bueno decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Es bueno decir, yo me someto, yo estoy dejando que mi vida la dirija a Él. Pero si no se consagra nunca, si no ora nunca, sus otros razonamientos se van a anteponer. Van a pelear contra usted. Van a luchar o están peleando o han peleado todo este tiempo contra usted. Tenemos que aprender a ser adoradores, dijo el Señor. Porque ahora es cuando se despierten, es cuando se levanten. Verdaderos, en espíritu. No como ustedes, le dijo a la samaritana, así, no como ustedes y no como los judíos. No en el templo y no en el monte. Ahora es que adorarán. Tenemos que aprender a buscar a que Él sea nuestra adoración, a que Él sea nuestro centro, a tener comunión con Él, aprender a hablar con Él. Si no aprendemos a hablar de verdad, las cosas no van a cambiar mucho. Porque ahí está la clave, ahí está el poder, ahí está la gracia. Y si no son los razonamientos, es la emoción.
¿A cuántos nosotros tenemos que discipular y tratarlos una y otra vez con las mismas emociones? Emocionalidades. Es que otra vez estoy así, estoy pensando, pero no te dije hace como 2 semanas que no era así, y no estoy bromeando ni sacándolo de ningún cuento. Es lo que tenemos que hacer hasta el día de hoy. Allá, no acá. Allá, en la iglesia de allá. Acá no, creo, yo he escuchado que no sucede esas cosas. Si le preguntamos al apóstol ahora, yo creo que la cosa cambiaría. Pero emocionalidades que nos afectan y que también van contra el Espíritu, contra lo que Él nos dijo, contra de las promesas que ya había dicho que iban a hacer. Pero es que no sé si será, yo no sé, hoy día desperté como de mala. Emoción, un sentimiento que no va con el Espíritu. Él ocupa los sentimientos. Cuando están sanos, Él trabaja con la emoción. Cuando usted cree en lo sobrenatural y va a orar por un enfermo en la calle que está realmente mal y usted sabe que se va a sanar, usted se emociona ahí. Usted va a sentir una motivación humana, pero la motivación humana se va a conectar con la fe. Usted va a orar y se va a provocar el milagro. Pero si usted anda mal emocionalmente, herido, mira, hay un enfermo, no va a pasar nada, porque no va a conectar con esa fe, porque su emoción está dañada. Sus sentimientos le están afectando. Entonces, ¿tiene que ver o no con los sentimientos igualmente? No es que el sentimiento va a actuar en poder, es el Señor. Pero su sentimiento, lo que usted está ahí viviendo, lo va a llevar a activar. Entonces necesitamos sanidad, necesitamos enfoque, necesitamos estar conectados, necesitamos, nuevamente lo digo como el título, estar centrados. Centrados. No sea como lo que dice Job 3:25. Porque mire, lo primero que Satanás o el enemigo, las tinieblas, la adversidad, el mundo también trabaja es vencernos psicológicamente. Nos vence psicológicamente. Cuando usted tiene que enfrentar algo, si usted es vencido en su mente, ya perdió. Y viene Satanás, vienen pensamientos, lo vencen. Quizá hay alguien acá que pasa vencido psicológicamente, que nunca puede derribar, que siempre tiene pensamientos depresivos o mal, espiritualmente hablando. Siempre cree que le va a ir mal, o no siempre, pero le va bien, pero siempre hay un punto, un bucle, un momento en el que no resultan las cosas. Como la mufa, como hablábamos en la materia 1, Escuela de Paternidad, para los que estuvieron. Quitar la mufa cuando llega el Señor. Dice Job 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido. Mire, eso que yo pensaba, me vino. Justo. Dice, y me ha acontecido lo que yo temía. Lo que yo temía. No, con eso no estoy diciendo que uno no tiene que cuidar, asegurar los pasos, ver que todo esté organizado. Eso se hace. Eso está bien, ser precavido. Pero justo lo que no tenía que pasarme me pasó, que ya lo venía diciendo. Y está vencido. Cuando en realidad el Señor tenía, pero todos los ángeles dispuestos a que usted lo tuviera. A que usted venciera. Cuando estaba Eliseo y le dice al criado, y estaban los dos acorralados ante un ejército, ante hombres que querían matarlo, le dice, no temas, le dice al criado, abre los ojos. Oró por él, abrió los ojos y vio que habían ángeles. Si él no le hubiera hecho eso, hubiera sido vencido. Estaría derrotado, ya estaba derrotado en su mente. Porque lo natural es que me vaya mal en ese aspecto, es que ellos murieran. Lo natural. Eso era lo lógico. Pero como Eliseo tenía los ojos abiertos al reino y a la atmósfera espiritual, digamos así, esa dimensión, y oró por su criado, los dos pudieron ver que estaban rodeados de ángeles. Así debe ser nuestra vida, en una actitud, me refiero, de fe, en una actitud sobrenatural. Lo cantamos, en una actitud en la cual dice que nada es imposible para Él. Nada es imposible. Es Dios de lo posible. Es Dios de lo posible. Por lo tanto, no podemos borrar ese versículo de la Biblia, pero no lo vivamos. Tengamos la actitud positiva, una actitud de fe, centrado nuevamente. Centrado en Él. Centrado en Él. No que va a hacer yoga, no que va a hacer meditación, no que va a ir a los vientos, sino que usted va a estar centrado en Él. Eso lo va a mantener con fe. Eso lo va a mantener victorioso. Eso lo va a mantener fuerte.
¿Sí? No una carta, no un tarot, no en las redes sociales que le adivinan cosas. Esa no, ahí no hay seguridad. ¿Sí? Hello. Amén. Amén. Porque dice en 2 Corintios 11:3, seguimos hablando de la maldad y lo que se incrusta en nuestra vida y tenemos que aprender a detectar. El apóstol Pablo dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eso le pasó a Eva, pero sabe que nosotros en nuestra vida, en nuestro presente, tenemos que aprender a detectar también a la serpiente. ¿Me escuchó? Usted tiene que aprender a detectar a la serpiente. Lamentablemente todos tenemos una serpiente metida, ya sea en nuestra vida, en nuestra casa, en situaciones. Me refiero cuando uno llega al Señor. Y no estoy hablando de alguien de su casa, no vaya a mirar para el lado, no, eso no. Ahí no está. Ya le digo que ahí no está. O aquí. No vamos a buscar la serpiente tampoco. No es una persona, pero está la serpiente en la vida, obrando, actuando. Y no es la persona porque si no ya usted lo hubiera sacado si hubiera sido la serpiente. Por lo tanto está sumergido ahí. Ya sea en el matrimonio, en el trabajo, en las cosas que usted hace, en lo que usted vive, en lo que usted es. Es más, Moisés la tenía consigo mismo. Tenemos que aprender a detectar, porque cuando Dios se acerca y, se presenta ante Moisés, lo deja ahí anodadado, se quita el calzado de los pies, le dice: echa tu vara a la tierra, y se convierte en serpiente. Le mostró: ahí está, mira, hay una serpiente ahí. Pero le enseña y le dice: tómala por la cola. Y cuando la toma por la cola, nuevamente se volvió una vara. Y eso era autoridad. Eso era tener autoridad. Pero hay veces que en nuestra vida dejamos que la serpiente me lo dé y esté escondida y escondida. Y quizás no es tanto la culpable, sino que nosotros nos apoyamos en eso. Nos apoyamos en el mundo, nuevamente. Estoy hablando del enfoque, de estar centrado en qué. En que mi herramienta, esto es mío. Y eso que es tuyo muchas veces se convierte en serpiente. Se podría convertir en serpiente, se podría traicionar. Pero cuando uno sabe tomar por la cola y tiene autoridad de Dios, recuerde que esa vara fue la que convirtió en sangre, esa vara fue la que abrió el mar, esa vara fue la que utilizó Moisés para tantas cosas. Aarón dice que golpeó el polvo de la tierra y se convirtió en piojo. Y molestaron a todos los egipcios. Y eran señales pero bravas, que tenían mucha revelación también una y otra en el contexto del mundo. Alguno como que ahí se empieza a rascar. Bueno, si no quiere congraciarse con el mundo, se va a ser librado de los piojos. Porque en el mundo hay piojos, ranas, hay langostas, hay granizos, hay fuego, ¿sí? Hay sangre, hay tinieblas. Hay un montón de cosas. El que quiere congraciarse va a encontrarse con todas esas. ¿Quién quiere vivir en medio de ranas? Dice que había moscas y la traducción de la Biblia, del hebreo, o digamos en esos tiempos no se sabe si eran moscas, garrapatas o mosquitos que chupaban la sangre. Porque uno dice moscas, pero no se interpreta bien si habían garrapatas que llegaron enjambres. Y Faraón no quería. Aún así se resistía. Cuidado con la obstinación. Cuidado con ser terco. Mira, aún con ese enjambre de lo que haya sido, de la peor, imagínenselo usted nomás. Aún así él no aceptaba. Aún así él no quería. Así es el mundo. Cuando aparecieron ranas también, los magos hicieron aparecer ranas, por lo tanto dudó. Pero no las pudieron retirar, porque ese poder solamente era de Dios. No las podían sacar. Entonces esa es la filosofía del mundo. Cuando usted le predica a alguien, viene con palabras a hablar de lo mismo. Pero ellos no tienen la solución. No tienen la solución. Usted tiene la solución. ¿Quién es? Es Cristo, no es usted, es Cristo. Nosotros no la tenemos, es el Señor. Él tiene la solución. Amén. Toda gloria a nuestro Dios. Por eso librémonos. Ahora, no quiero declarar esto, sino que una enseñanza, como cada una de las que hemos estado hablando hasta aquí. Si nosotros no nos alineamos, y hay un verso acá,
que habla de las malas prácticas, de la mala actitud de esa persona o de esa vida que está en pecado. Dice en Mateo 8, el 8 y el 9, pero voy a leer una parte. El Señor dice acá, ¿no sería mejor quitarse un ojo? ¿Recuerda esa parte? Ya mucho lo hemos escuchado, lo hemos leído, nos han predicado. Dice, ¿sería mejor quitarse un ojo y una mano que ser excluido del reino y echado al fuego? Ese fuego, la palabra, no me acuerdo ahí si lo fue en griego, hebreo, no, era eonian, de Gehenna, una palabra hebrea, griega, era griega, me acordé. De Gehenna. Cuando uno ve esa parte, echado al fuego, pero en realidad lo que se refería a eso era un valle. Dice el valle real ubicado en las afueras de Jerusalén, conocido como el valle de Hinnom. Originalmente era un lugar de culto pagano donde se realizaban sacrificios de niños. Y posteriormente se convirtió en vertedero de basura que ardía constantemente con fuego y gusanos. Entonces, en esa traducción, cuando el Señor dice es mejor quitarlo y echarlo al fuego, está hablando de Gehenna, decía Gehenna. O sea, echar lugar ahí donde iba el vertedero, al fuego y gusanos. Es mejor echar ahí, pero no caer completo ahí. Que mi vida no caiga ahí. Que porque nunca escuché, porque nunca entendí, porque nunca tomé las decisiones, nunca fui discípulo, hijo, o nunca boté mis razonamientos, ahora mi vida está dispuesta, dice, echado afuera. Y está hablando de fuera de los muros de Jerusalén, en un valle, hablándole espiritualmente cuando el tiempo se acabe. Cuando el tiempo se acabe, se cierra la puerta fuera del muro de salvación. Ahí donde un vertedero espiritual, donde hay fuego y gusano. ¿No es mejor arrancar de nuestra vida? Y eso significa que cuando usted está con problemas, cuando usted está con una situación, tiene un mal carácter, habló mal, gritó en la casa, se encierra, se arrodilla y comienza a cortar. Y comienza a cortar. Y comienza a pedir perdón. Y comienza a renunciar. Y comienza a hablar, saca este enojo, saca esto. Que destruye la casa, que destruye la familia, que le habla duro a los hijos, pero estoy hablando no en la disciplina, sino hablando mal, sin amor, sin respeto, sin autoridad, dando malos ejemplos. Esas cosas hay que cortar, arrodillarse, orar y cortar y cortar y cortar para que desaparezcan de nuestra vida. ¿Alguien dice amén a eso? Debemos soltar las preocupaciones. Debemos estar atados a la vid. Atados a la vid. Cuando Jacob bendice a Judá, en una de esas bendiciones le dice atado, o a las bendiciones de sus hijos en sí, habló vendrá Silo, el que trae la paz. Ya estaba hablando de Cristo. Y también en otra bendición él hablaba y declaraba atad el asno a la vid. Cuando el asno estaba atado, estaba contento. Porque significaba que yo no iba a trabajar más, ya no iba a llevar más la carga. Entonces un asno atado está feliz. Ahora nosotros tenemos que ser ese asno atado a Cristo en este caso. Cuando estamos atados a Él, estamos felices. Más cuando no estamos atados a Él, estamos con la carga y con la carga y con el trabajo diario, afanado, aproblemado y con todas las cosas. Pero cuando yo me dejo atar a Él, ahí estoy en paz. Ahí estamos bien. Ahí las cosas comienzan a tomar otro rumbo. Amén. Tenemos que aprender entonces a tener autoridad. Tenemos que dejar que Él nos dé la autoridad. Él nos enseña. Tenemos que detectar los problemas que hay en nuestra vida. Ver que está la serpiente afectando, pero si lo tomamos por la cola, vamos a tener autoridad. Y va a ser la herramienta que Dios va a usar para vencer, para destruir. Y aunque se levante el enemigo y aunque levante potestades, porque una vez que usted vence el mundo en su vida y está centrado en él, luego vence el yo, que también tiene que ser sumergido en el río, el mundo en el mar, en el bautismo. ¿Sí? Y cuando vencemos esas cosas vienen otras luchas, las potestades, los demonios. Ahí es cuando usamos la autoridad, la que usted ya aprendió a tener, a controlar, a tomar por la cola. La autoridad, cuando usted ya resolvió muchas cosas en su interno, luego usted tiene toda la autoridad o el tiempo, llega el tiempo de poder derrotar, de poder vencer las potestades. Y aunque se incrementen las tinieblas, y aunque pareciera que el gigante es más grande, como le pasó a David, aunque haya muros como edificios, dice la palabra, que ellos tuvieron que enfrentar también,
problemas grandes en su vida, ¿sí? O la iglesia dirá, no, la iglesia es pequeñita, ¿cómo va a poder alcanzar la nación? ¿Cómo va a alcanzar al mundo el apóstol? Ciudades, pueblos y naciones, y la iglesia es pequeña. Pero ¿sabe qué? Así como también Jacob bendijo y declaraba a Judá cachorro de león. Porque la iglesia somos como esos cachorros de león. Y representativamente habla de la leona que da vida y que da vida. Si a nosotros nos falta cuerpo, nos faltan hijos, nos faltan ministros, Él va a producir. Él va a traer leones. Él va a traer, vamos a poder vencer. Esta casa va a poder vencer. Va a poder ir y conquistar esta nación. Ir y conquistar el mundo. Ir a donde usted quiera. Porque usted va a ser un león que se levanta. Y si le falta la fuerza, Él produce más vida. Él produce más vida. La iglesia tiene el poder, la autoridad de producir más vida y vencer las tinieblas. Dele un aplauso a nuestro Dios. Él es nuestro Rey. Y le invito a que se ponga en pie. No quiero extender aún más y rellenar tantas cosas. No lo vamos a leer, pero que usted me pueda oír atentamente en Apocalipsis 2. No lo voy a leer completo, como le decía, del 1 al 7. Dentro de todas las cosas buenas que estaba hablando a la iglesia, dice: una cosa tengo, que has dejado tu primer amor. Que dejaste que el centro de tu vida ya no es ese amor, el cual profesabas, el cual era el que te impulsaba, era el que te mantenía aquí en pie, en la brecha, oyendo al Señor, teniendo el centro correcto, el enfoque correcto, adecuado. ¿Por qué? Dice: porque has dejado tu primer amor. Porque has dejado tu primer amor. Y tal vez sigue asistiendo a la iglesia y sigue asistiendo incluso a los discipulados. Y haciendo todo, incluso sirviendo, trabajando, pero sin el primer amor. Porque esa iglesia había derribado a Satanás, había hecho esto, había limitado la corrupción, ciertas cosas. Pero dice: aún así dejaste tu primer amor. O sea, se pueden hacer todas las otras cosas y dejar el primer amor. Necesitamos que nos ayude. Necesitamos que nos libre, iglesia. Yo le invito a que comience a pensar en su vida, en su prioridad, en lo que usted tiene hoy. Tenemos que adorarle a Él realmente, porque Él es todo lo que tenemos. ¿Qué más podemos pedir si Él es realmente lo que necesitamos? Usted que está aquí, lo que realmente necesita, ya lo tiene, es el Señor. Es Jesús, Él es el Rey. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Comienza a centrar su vida. Comienza a centrar su vida.